En el mundo hay cerca de medio millón de personas afectadas por hemofilia, enfermedad que es casi exclusiva de los varones. Pero, ¿qué es la hemofilia? En el... La hemofilia. Pero, ¿por qué un niño nace hemofílico? Cada niño recibe su patrimonio genético de ambos padres, tomando un cromosoma del sexo de cada uno de ellos. Si la combinación es XY, nacerá varón. Si es XX, nacerá hembra. El gene que produce el factor que determina la coagulación de la sangre está situado en el cromosoma X. Si una niña hereda un cromosoma X, cuyo gene de la coagulación no funciona perfectamente, le queda en todo caso otro gene que funciona en el otro cromosoma X. Entonces, la hemofilia no se manifestará y la niña será una portadora sana. En cambio, los varones, poseyendo un solo cromosoma X, tienen una sola posibilidad de recibir el gene de la coagulación. Cuando solo el padre es hemofílico, ninguno de los hijos nacerá hemofílico, pero todas las hijas serán portadoras sanas. En cambio, cuando el padre no es hemofílico y la madre es portadora sana, se pueden verificar varias combinaciones. Los hijos varones tendrán el 50% de posibilidades de nacer hemofílicos. Y también las hijas, un 50% de nacer portadoras sanas. Una rarísima combinación se da cuando el padre es hemofílico y la madre portadora sana. Tanto los hijos como las hijas tendrán un 50% de posibilidades de nacer hemofílicos, mientras que el restante 50% de las hijas serán portadoras sanas. Las probabilidades de nacer hemofílicos dependen de los principios que regulan todos los demás factores hereditarios, como el color de los ojos o el de los cabellos. Pero es siempre así. ¿Pero qué formas puede asumir esta enfermedad? Principalmente dos. Cuando de los 13 factores de la sangre necesarios a la coagulación falta el factor octavo, tenemos una hemofilia de tipo A. Y cuando falta el factor noveno, tenemos una hemofilia de tipo B. En caso de una hemofilia grave, el factor está por debajo del 2% del valor normal. En la hemofilia moderada, entre el 2 y el 5%. En la leve, entre el 5 y el 25%. Además de la herida, ¿cuál es el peligro mayor para un hemofílico? Hemorragias en las articulaciones, hemártrios. Un hormigueo, una dolorosa hinchazón y enrojecimiento son las señales que el organismo nos da para avisarnos de la presencia de un hemártrio. ¿Qué ocurre en la articulación cuando se verifica un hemártrio? Cuando espontáneamente o a raíz de un trauma, la membrana sinovial que reviste todas nuestras articulaciones es objeto de una hemorragia, la sangre, al no poder salir, se queda en la articulación, comprometiendo gravemente su funcionamiento. Las articulaciones reiteradamente afectadas por estas hemorragias se llaman articulaciones blanco. ¿Cuál es el remedio indispensable para hacer frente a las hemorragias? El factor que le falta. Esto conduce a la inmediata interrupción. La eficacia del factor que falta tiene una duración limitada, que cambia según el tipo de factor suministrado y oscila entre 12 y 24 horas. Mas, ¿en qué consiste exactamente la terapia contra la hemofilia? Hasta hace algunos años, el hemofílico, incluso para el tratamiento de las más sencillas hemorragias, tenía que ir al hospital.
La terapia a domicilio prevé un adiestramiento del sujeto hemofílico de 10 años para arriba o de sus familiares en un centro de hemofilia. Un especial training pondrá al hemofílico en condiciones de reconocer sus síntomas y le ofrecerá la idoneidad a la terapia domiciliar y a la autoinfusión. Zonas libres y autónomas. ¿Qué debe llevar siempre consigo un hemofílico para ser autosuficiente? Basta un pequeño socorro de urgencia que contenga sobre todo concentrados del factor ausente o la demopresin en caso de hemofilia leve, a conservar a una temperatura en torno a los 4 grados. Las jeringuillas, algodón, alcohol y un lazo. Además, el hemofílico debe evitar las inyecciones intramusculares porque provocan hematomas y debe recurrir a antibióticos capaces de mantener la fiebre por debajo de los 38 grados. Además de estas pequeñas pero importantes precauciones, ¿cómo puede un hemofílico hacer frente a las consecuencias de las hemorragias? Estos ejercicios hay que repetirlos constantemente para obtener buenos resultados. Otros deportes aconsejados son, por ejemplo, el ciclismo, la carrera, el tenis, todos los deportes que no prevén un contacto directo con el adversario, como el fútbol, el rugby y el baloncesto. En la vida de cada día, un hemofílico debe, pues, ser seguido constantemente. Aquí, puntual y correcta, cada país debería prever un centro de hemofilia cada 150 hemofílicos. En el sustancial mejoramiento de la calidad de la vida del hemofílico existen 2 tipos de problemas que se abordan con mucha atención. Son las posibles infecciones y la aparición de los Cuando el virus del SIDA aún no se conocía, se infectaron muchos hemofílicos. Así también muchos... Otro terrible enemigo del hemofílico, el inhibidor. ¿Existe una solución contra los inhibidores? Este es un entrados. La única terapia posible en estos casos debe tener en cuenta la cantidad de inhibidores presentes en el organismo, que se pueden neutralizar con una dosis mayor del factor ausente. Recientemente, en un congreso organizado por la Organización Mundial de la Hemofilia, uno de los mayores expertos en esta materia ha dicho que él prevé que antes de finales de siglo se podrá obtener la curación de la hemofilia mediante la terapia génica y la inserción del gene ausente. Pero no cabe duda de que vamos hacia la luz.